amanecimos en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias. Le invito a que abra su Biblia, por favor, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Vamos a estar leyendo. Esta es nuestra lección número 7, hermanos. Y el título es, el tema a tratar es la edad sombría. 2 de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8. Dice, este es el apóstol Pablo hablando: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida, hermano? Gloria a Dios. ¿Sabe que estamos viviendo uno de los tiempos más, ¿qué se puede decir?, más turbulentos después de la edad sombría, que vamos a tratar esto, después de el oscurantismo. Estamos en un periodo de la historia, en un momento de oscuridad, pero dice la Biblia que renacerá nuestro sol de justicia, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y el día esclarecerá para nuestras vidas cuando Él se manifieste en gloria con sus santos ángeles para venir por la iglesia. Puede tomar su asiento, quienes estén parados, por favor. Vamos a agradecer a Dios en esta mañana porque estamos aquí y nos tiene cada día con un propósito que venimos. De hecho, cada día que despertamos, Él tiene propósitos para nosotros buenos. Muy bien, vamos a estar viendo desde el martirio de Pablo, hermanos. Esto fue en el año 68 después de Cristo hasta el 100, en la muerte de San Juan, el apóstol, allá en la isla de Patmos. Ya lo hemos escuchado varias veces esto. Y la vida, hermanos, así como hemos visto el transcurrir de la iglesia primitiva, hemos visto que es una de altas y de bajas. La iglesia ha pasado y sigue pasando por momentos de júbilo, de regocijo, de felicidad, pero también ha pasado por momentos de decadencia, de soledad, de tristeza, de persecución, de aflicciones, de pruebas, de vicisitudes. Y son las mismas cosas, hermanos, que ustedes y nosotros y aquellos de la iglesia primitiva pasaron. Son las mismas cosas que estamos pasando hoy en día. Nada más que hoy en día la ciencia, ¿verdad? La ciencia ha avanzado. Hoy estamos en una etapa donde somos más veloces, más rápidos, más aerodinámicos. Ya hay medios de transporte que nos llevan a otro lugar del mundo en cuestión de horas. Y los tiempos, hermanos, los tiempos son peligrosos y debemos de reconocer en qué tiempos estamos viviendo, hermanos. ¿Usted se ha preguntado si estamos en los tiempos finales? Pues las cosas se están viendo, ¿verdad? De lo que dijo Jesús, que la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Muy bien. Hermanos, después de habernos asomado a las lecciones anteriores un poco a la última generación de lo que es el primer siglo, del 68 después de Cristo, se le llamó a esto por los historiadores la edad sombría. En cierta parte, hermanos, porque las tinieblas de la persecución estaban enfocadas sobre la iglesia de Jesucristo. No había otro fin acerca del imperio romano más que perseguir a aquellos que predicaban a Cristo. Pero en especial porque de todos los periodos de la historia, hermanos, en este periodo que entramos aquí, vamos a tratar la edad sombría. En este periodo es del que menos se sabe de esta historia. No tenemos, hermanos, casi escritos, o no existen registros que daten o que redacten lo que sucedió
después de la muerte de San Juan, del año 100 después de Cristo, aunque sí sabemos que Juan tuvo unos discípulos, ¿verdad? Entre uno de ellos muy destacado, Policarpo se le llamaba, y hubo otros tantos, pero no hay mucho registro. Solamente nosotros ya como iglesia tenemos lo que es el libro de los Hechos, de donde empezamos nosotros a despegar cuando vino la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia. Y tenemos las epístolas también, hermanos, de San Pedro, de San Juan, las epístolas pastorales del apóstol Pablo, y no hay ningún autor de esta época, ahora, hoy en día, en nuestro siglo XXI, que haya llenado el vacío de esa historia, de ese periodo de tiempo, antes de nosotros entrar a la siguiente persecución. Después viene lo que es los padres de la iglesia. Más adelante estaremos viendo esto, hermano. Y yo me puse a pensar, sería interesante leer acerca de las últimas obras de los discípulos como Timoteo, como Apolos, como Tito, ¿verdad? Y como Aquila y Priscila y estos, no se sabe, no sé yo, pues no me he puesto a estudiar si ellos también fueron sacrificados, no lo sé en realidad, no lo he buscado. Y sería bueno ver también el legado de ellos. Sin embargo, todo esto, hermano, y los demás amigos de Pablo o los demás consiervos, al morir este apóstol, San Pablo, ellos, hermanos, quedan fuera del registro. Y vuelvo a repetir, lo único que tenemos nosotros son Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Judas, tenemos Filemón y Santiago y estas cartas pastorales. Después de la muerte de quien fuera el líder de ellos, Pablo. Pero el apóstol, hermanos, después de morir, él tenía una encomienda muy específica, hermanos. Después de morir, él, hermanos, se dedicó en su vida de ministerio, después de que él tuvo un encuentro con Jesucristo allá camino a Damasco. Vemos que él tiene la tarea, hermanos, de poder dejar líderes fuertes, líderes competentes que sigan guiando a la grey, que sigan guiando al pueblo de Cristo hacia una buena, sana y correcta doctrina, una correcta enseñanza para su iglesia. Este hombre, hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, el aguerrido Pablo, que sabemos que Pablo quiere decir pequeño. Dijimos pequeño para el hombre, aparentemente, ¿verdad? Pero grande para Dios y para la obra de Dios. Y él, hermanos, fue causante, fue quien provocó el cambio de rumbo de estos líderes que él discipuló, y que a través de las luchas, que a través de las pruebas duras de la oposición que se les presentaban en cada momento, hermanos, vemos que vez tras vez hay informes positivos de que la iglesia va creciendo, de que el Señor añadía a la misma a los que habían de ser salvos, pero también vemos una de persecución, una de oposición terrible para aquellos que sirvieron en aquel entonces a Jesucristo. Y muchas veces nosotros nos venimos del mundo, el Señor nos alcanza, nos llama a su grey, nos llama a su reino, y empezamos a cambiar y a dejar ciertas costumbres, ciertos comportamientos, ciertos hábitos que sabemos que ofendían a Dios, y nos dicen, ven a Cristo y todo tu contorno, toda tu vida, toda tu situación va a cambiar. Y pensamos que muchas veces cambia para bien. Sí cambia para bien, porque somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable, de la muerte a la vida, de la mentira a la verdad, ¿sí? Pero también, hermanos, así como cambiamos de esa manera de vivir, también las fuerzas del mal se vienen en contra de nuestra vida. A veces, hermanos, no es posible para el enemigo y para sus demonios
tumbarnos, pero muchas veces ataca por nuestros hijos, por la familia, los esposos, las esposas, por los suegros, no sé, él se vale de una y de mil maneras para entorpecer la obra. Pero en medio de esta tarea, hermanos, que nosotros tenemos, sabemos que tenemos una promesa y hemos de recordarla siempre, y esa es la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo, que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Así es que estos hombres, hermanos de Dios, sabían y habían oído acerca del precio que tenían que pagar de servir a Cristo. Ellos ya se habían dado cuenta que servir a Cristo era causa de persecución y aún de muerte. Pero ellos, a pesar de ello, de saber ellos esto, que en cualquier momento podían perder la vida debido a que ellos eran seguidores de Cristo, no les importó y ellos siguieron predicando a Cristo crucificado. Ellos se enfrentaban a gente culta, hermanos, gente preparada, grandes sabios y grandes filósofos que eran de la cultura helénica, la cultura más sabia que pudiera haber en aquellos tiempos, y ellos se mantenían firmes en sus convicciones totalmente. Nada, hermano, nada los movía de ahí, de predicar, vuelvo a repetir, a Cristo crucificado, muerto y resucitado. Ese era el mensaje que ellos sabían, y ese sigue siendo el mensaje, hermanos, por el cual el hombre únicamente puede ser salvo. Y Pablo, hermanos, produjo en ellos un carácter sólido, columnas. Dice la Biblia que somos columnas y baluartes de la verdad. Y gracias a ello, hermanos, si ellos hubieran desistido, hubieran dado paso atrás, la iglesia no hubiera prevalecido. Y ha prevalecido, ¿por qué? Porque la promesa ha venido a cumplirse y hasta hoy se sigue cumpliendo. Las puertas del Hades, la misma muerte, no prevalecerán, nunca prevalecerán. Y gracias a estos líderes, las iglesias siguieron, se mantuvieron empeñados en la misión ¿de qué? De la gran comisión, formando, hermanos, más soldados para las filas del ejército que más tiempo ha existido, el ejército de Jehová de los ejércitos, válgame la redundancia. Y hoy en día aquí estamos nosotros en esta mañana, ¿verdad? En las filas, siendo formados como soldados, adiestrados, capacitados para pelear la buena batalla de la fe y terminar nuestra existencia y decir, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? He acabado la carrera, he terminado la fe, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor, el juez santo, ¿verdad? Justo. Y no solamente a mí, sino dice a todos los que aman su venida, ¿sí? Así es que cada uno de nosotros, hermanos, seremos coronados, seremos recompensados con estos diferentes tipos de coronas, pero la Biblia dice que nosotros pondremos nuestras coronas delante de Dios porque solamente daremos mérito a Él, ¿verdad? Que gracias a Él es que nosotros las obtuvimos. Y vamos a ver, hermanos, en primer lugar, la importancia de poder formar discípulos. Así como nosotros aquí venimos a ser enseñados acerca de la palabra de Dios, nuestros hijos son enseñados allá en las aulas, en los salones, ¿verdad? Para que tengan una buena formación y un buen concepto de lo que es los caminos de Dios. Ellos, hermanos, a esta temprana edad están siendo formados, están siendo moldeados para ser los futuros líderes de una sociedad que está caída y está corrupta en su espiritualidad, en varios sectores. Ellos serán los futuros predicadores, nuestros hijos. Ellos serán los futuros pastores. Ellos serán los futuros misioneros. Ellos serán los futuros maestros. Sí, pero por primera instancia, hermanos, la formación, la educación, la preparación y el equipamiento, hermanos, no empieza en la iglesia. ¿En dónde empieza? En la casa es donde empieza, hermanos, y ahí es donde muchos de nosotros batallamos. Ahí es donde muchos de nosotros batallamos
y que Dios nos ayude, pues, ¿verdad? Y fíjese, es importante formar líderes, hermanos, en la iglesia, en los ministerios, porque he conocido casos y ha habido casos donde, por ejemplo, quizás usted conozca, el pastor se enferma o el pastor fallece, el pastor se muere repentinamente y como nunca se tomó el tiempo para reproducir líderes, las gentes de dichas congregaciones vemos que hacen votaciones y esto no es malo, o sea, no es que esté mal, sino que en muchas ocasiones, hermanos, y lo he sabido, lo he constatado, debido a las votaciones, ponen a alguien, hermanos, a suplantar, a tomar el lugar que este pastor dejó, y a este alguien, hermanos, lo ponen ahí sin siquiera, muchas de las veces, sin siquiera poder saber leer la Biblia, ¿saben? Y la iglesia, hermanos, entra en una de confusiones. En unos estudios anteriores, creo que fue hace como 3 estudios, dije yo, me equivoqué, dije acerca de que Dios no aprobaba el matrimonio bajo ninguna instancia, pero yo quise decir no aprobaba el divorcio, y luego después de que veo yo las grabaciones me fijo, hermanos, y me percato de que hay ciertas cosas que me equivoco. Sí, pero no es así como que sea algo que yo vengo a imponer, sino que usted ha de saber que soy humano, ¿no? Y que me equivoco, o sea, no que sea, no que sea mi intención de quererles confundir. Por ejemplo, dije también del bautismo, de la inmersión y que la aspersión, ¿verdad? Y bueno, sabemos que Jesús, el modelo que enseñó, pues es la inmersión, ¿verdad? Y cuando nos levantamos, pues estamos tipificando que hemos resucitado con Cristo. Pero yo quiero que me entienda y que usted sepa y se lleve muy bien en claro que no es mi intención, para nada, Dios me libre, quererles confundir. Amén. Así es que yo por eso me grabo, veo las grabaciones y veo dónde son los errores que yo cometo, y por eso yo lo escribo, hermanos, porque a veces con la emoción o con, no sé, llámele como sea, uno dice cosas, ¿verdad?, que no debe de decir. Pero bueno, ahí está la explicación. Y bien, vemos que ponen a personas neófitas, por eso Pablo dice, lo que has oído de mí y lo que has sabido, tú también encárgalo a otros hombres que sean fieles, que sean idóneos, aptos para enseñar también a otros, no un neófito, no a alguien, ¿verdad?, que no sepa o sea, ni buscar un libro de las escrituras. Y esto, hermanos, lo único que ha provocado de que pongan a personas así, ha provocado discusiones, ha provocado pleitos en muchas iglesias, divisiones, hermanos, familias enteras se pelean, creyendo que el hombre de cierta familia, el padre de familia, de una familia, merece el puesto, simplemente por derecho de antigüedad. Pero ¿cuántos saben que no es así? Es porque Dios levanta, ¿verdad? Si estamos conscientes, Dios es el que levanta, Dios es el que llama, Dios es el que capacita y Dios es el que sienta. Dios es el que pone y quita reyes. Así es que no es por méritos, hermanos, no es por derecho de antigüedad. Y en otros casos, hermanos, mandan traer pastores de otros lados más competentes. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque recuerde, estamos entrando en la edad sombría y vuelvo a repetir, no hay muchos registros acerca de esto. Por eso creo y puse pertinente poder explicar esto acerca de la preparación, acerca de los discípulos que el apóstol Pablo dejó para que siguieran con el legado, para que siguieran con la gran comisión y dejar buenos discípulos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. Persiste en esto.
porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. O sea, cuídate de ti mismo, no te dejes llevar por filosofías, por huecas sutilezas vanas, ¿verdad? Por argumentos que solamente, pues ya sabemos que causan divisiones, causan contienda, causan polémicas. Miren, ¿sabe cuál es la razón, hermanos, principal de los institutos? Una de las razones principales, hermanos, de los institutos bíblicos es porque muchos clérigos, muchos líderes no hacen realmente su trabajo como lo deberían de hacer respecto a lo que yo quiero decirles, es respecto a escudriñar la palabra. Ahorita va a ver por qué le digo, miren, hubo un caso de un pastor que o sea, desconocía por completo las escrituras, no sabía ciertas reglas de interpretación y todo esto, pero había un hombre en la congregación que era muy diestro para la escritura, que el Señor lo usaba en gran manera, y el pastor le dijo a este congregante, a esta oveja, le dijo, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de hacerme los sermones y yo los voy a predicar. O sea, el muchacho los hacía y el pastor ya nomás venía y los predicaba. O sea, no era algo que realmente tuviera una convicción en sí mismo. Y ¿cuántos saben, hermanos, que nosotros estamos llamados a nutrirnos por nosotros mismos? ¿Verdad? Aunque venimos a la iglesia y somos nutridos a través del mensaje de la palabra por medio del pastor o de los predicadores, pero nosotros, hermanos, es nuestro deber, así como nuestro cuerpo físico nos pide almuerzo, comida y cena, también así, ¿verdad? Nuestro espíritu nos pide el pan espiritual, la palabra de Dios, porque dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre. Por eso, hermanos, es de suma importancia las escuelas dominicales. Muchas veces no les tomamos mucha atención por X razón, por la que usted quiera, hermanos, pero es como una columna vertebral, hermanos, porque en estas escuelas dominicales es donde nosotros podemos aprender un poquito más, y a decir verdad, 2 horas, hermanos, cada domingo no es suficiente, ¿verdad? Y añádale otra hora el viernes, o sea, son 3 horas, y luego un poco de lo que nos exponen los martes. No es suficiente, hermanos, para podernos mantener firmes cada día, ¿verdad? Y poder salir al mundo y enfrentar las luchas que diariamente nos enfrentamos. En primer lugar, nos enfrentamos con nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Con nuestro mismo carácter, con nuestra misma personalidad, y a eso añádale, ¿verdad?, aquellos que vienen por añadidura, aquellos problemas. Y es muy importante, hermanos, vuelvo a repetir, que usted en casa se alimente, que usted se nutra, que bueno, muchas veces fallamos, a veces mi esposa y yo retomamos el discipulado en nuestros momentos, perdón, de devocionales, pero por una razón o por otra, hermanos, los dejamos. Tan pronto surge una discusión y el enemigo o nosotros mismos le ayudamos a hacer su tarea y desistimos de ello, hermano. Entonces nos esperamos a que venga una condición adecuada para poder retomar esa devoción, pero después caemos en la realidad de que esta devoción debe de ser llueva, truene o relampaguee, ¿verdad? O sea, no podemos bajar la guardia, hermano, porque en cualquier momento, en cuanto bajemos la guardia, el enemigo puede causar un ataque feroz. Dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El ladrón no vino sino para matar, para hurtar y destruir. Y es su mismo trabajo, las mismas artimañas que ha usado desde el principio de los tiempos, hermano, son las mismas artimañas que usa hasta el día de hoy.
yo doy gracias a Dios por estas escuelas dominicales que se dan, no solamente aquí, sino en diferentes congregaciones donde le toman la importancia a estos tiempos, donde es un estudio acerca de las Escrituras. Muy bien, durante 50 años, hermanos, sobre la iglesia, sobre este tiempo, sobre este periodo, pende una cortina de silencio. Así como cuando termina el libro de Malaquías, yo creo que usted sabe, a Mateo hay un periodo de silencio. ¿Sabe de cuántos años? 400 años. Un periodo de silencio de 400 años, donde no hay palabra de Dios, ¿verdad? Y así en este periodo, hermanos, no tenemos registros, vuelvo a repetir, y en vano nosotros nos podríamos esforzar por mirar a ver qué pasó en aquel tiempo, por asomarnos a ver si hay algún vestigio de la historia después de la muerte de San Juan en la isla de Patmos. Y cuando al final, hermanos, alrededor del año ya 120 después de Cristo, ya vemos los registros de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, vamos a entrar más adelante con ellos, como San Agustín, Martín Lutero, John Hus, John Wycliffe y todos estos hombres que fueron reformadores. Es cuando nosotros tenemos una vez más datos, cuando tenemos una vez más registros, no después de una gran persecución que vino antes de ello. Y encontramos, hermanos, una iglesia muy diferente en muchos aspectos ya después, muy diferente a los de los días de San Pedro, a los de los días del apóstol Pablo. Ya la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo trajo un cambio significativo en la relación de cristianos y judíos entre las muchas provincias bajo el imperio de Roma. El único país en aquel entonces que estaba descontento, que bataleaba, que renegaba, que era desleal, era Judea. Es decir, había una división, hermanos, había una división terrible. Y a eso, hermanos, le añadimos que los gobernadores y ciudadanos romanos tenían un trato muy áspero hacia los judíos, hacia los cristianos. No los trataban nada bien, los trataban de manera déspota, de manera despectiva, al grado de matarlos, hermanos. Y eran malos, debido a eso, alrededor del 66 después de Cristo, los judíos, hermanos, porque los trataban así de esta manera, se ponen de acuerdo y se levantan en rebelión, se rebelan contra el imperio. Pero ellos, hermanos, aunque se levantaran y fueran muy audaces y sagaces, nunca tuvieron esperanzas de vencer. Pues, ¿qué podían hacer? Una de las provincias más pequeñas, cuyos hombres no estaban preparados para la guerra, o sea, no habían sido adiestrados para esto, hermano. Y el imperio romano lo que pretendía hacer era traer un orden por medio del caos, un orden a través del caos. Y hoy en día nosotros podemos ver que los gobiernos, las grandes élites de una sociedad secreta, siempre han mantenido el control muchas veces de las mentes a través de la religión, a través de la política, y vemos que tienen una agenda, así como nosotros tenemos. El Señor tiene una agenda para nosotros, tiene un propósito para nuestras vidas, así independientemente como familia o como congregación o como ministerio. Así también tienen una agenda, hermanos, y la realizarán a costa de todo. Y vemos que ellos mismos, los gobiernos, los poderes, provocan revueltas para después establecer lo que se proponen. Por ejemplo, yo no sé si usted esté al tanto acerca de lo que está pasando en Venezuela, acerca de lo que está pasando en Europa. La migración
la emigración en Europa, hermanos. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, porque se está preparando el camino. Así como Juan el Bautista dijo: soy una voz que clama en el desierto, ¿verdad? Enderezar sus sendas, preparar el camino. Él venía preparando el camino para el Mesías, ¿verdad? Nosotros estamos preparándonos para recibir a nuestro amado, pero también otro grupo, hermanos, se está preparando para recibir a lo que le llaman el califato, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos a quién se refiere el anticristo, hermanos. Y vuelvo a repetir, la iglesia no tiene nada que ver con ello. Nosotros somos de Dios y nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo? Es decir, estamos en un tiempo, hermanos, usted va a estar de acuerdo conmigo y no me va a dejar mentir, donde tenemos una lucha entre las tinieblas contra la luz. Hace muchos siglos atrás, esta lucha se ha venido librando. Fue la primera guerra cósmica que hubo allá en los cielos, allá en los cuarteles generales de Dios. Por esa razón, el Señor destierra a Satanás y lo envía a la tierra, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, hermanos, seguimos luchando con ello. Seguimos luchando, pero sabemos que nosotros, estando sometidos bajo el señorío de Jesús, vamos a prevalecer contra ello, ¿verdad? Los judíos, hermanos, se estaban enfrentando a un imperio de 120 millones de personas, con un cuarto de millón de soldados que eran disciplinados y eran expertos en las armas, hermanos, eran diestros. Además, recordemos que los judíos estaban divididos en grupos que peleaban y se mataban entre sí tan fieramente como con su enemigo común, como con Roma. Y digo yo, hermanos, ¿cómo duele en el corazón? ¿Cómo duele cuando una familia está dividida, verdad? También duele cuando una iglesia está dividida. Duele en el corazón, hermanos. Duele en el corazón y yo creo que a los pastores, ¿verdad? Que son los que luchan por mantener la paz dentro de la grey. A veces dicen que el que mete paz saca más, ¿verdad? Son los que sufren más, porque si hay algo que nosotros como padres de familia deseamos, es ver a nuestros hijos en armonía, ¿verdad? Ayudándose los unos a los otros. Y yo creo que no es diferente, hermanos, en una iglesia. ¿Cuántos saben que somos hermanos en Cristo? Bueno, el pastor, ¿verdad? Es alguien que nos dirige. Por ahí se dice que es un padre espiritual para nosotros, ¿verdad? Ellos se ponen tristes cuando una iglesia está dividida, ¿saben? Ellos sufren, ellos lloran, porque lo único que quieren es que haya paz, que haya armonía, ¿verdad? Y bueno, el pueblo allá, hermanos, los mataban, los perseguía el imperio romano, y luego todavía ellos mismos divididos. Y Jesús por eso les dijo: una casa dividida no puede prevalecer. Una casa dividida no puede mantenerse firme, no se puede mantener en pie. Así es que muchas veces nosotros mismos nos metemos autogol, ¿verdad? Vespasiano, hermanos, el principal general romano, condujo un gran ejército a Palestina, pero vemos que Roma lo llamó para poder ocupar el trono imperial, y dejó la dirección, dejó el puesto de la guerra a su hijo Tito. Le dijo: ahí te encargas tú, ahí tú arréglatelas como tú puedas, y yo voy al trono de Roma, yo me voy a sentar en la gran silla real. Y después de haber sitiado la ciudad, hermanos, de manera terrible, y que la hacía todavía más terrible por el hambre y por la lucha civil dentro de sus muros, tomaron y destruyeron la ciudad, mataron a incontables millares y millares de judíos y los esclavizaron. A otros muchos miles los dejaban morir, hermanos, de hambre. No tenían ningún derecho. Usted sabe que una persona como esclavo no tiene derechos a nada. Por ahí hay una película que está muy buena y yo la recomiendo, se llama La lista de Schindler. No sé si ya la han visto.
Hubo muchas personas que este hombre era un acaudalado, tenía mucho dinero y compraba vagones llenos de judíos para llevárselos a sus fábricas de ollas de peltre, etcétera. Pero él los compraba para poderlos salvar del cañón de los alemanes. Y, y así fue como él salvó a miles de personas. Y muchas personas, hermanos, murieron en la construcción del Coliseo Romano, bajo lo que es ahorita ¿cómo se llama? El Vaticano. Sobre esas ruinas se sienta el Vaticano, y debajo de ellas están huesos de los mártires de la iglesia. Y ellos, hermanos, vuelvo a repetir, fueron la semilla que Dios usó para que Occidente, para que a los 5 continentes pudiera viajar el Evangelio. Ellos fueron las semillas, hermanos, fueron los conductos, los instrumentos que Dios usó para que nosotros pudiésemos de alguna manera estar escuchando hoy en día esto, ¿verdad? Gracias a esas personas. Y a ellos los dejaban morir, hermanos, como perros. O peor, hermanos, ahorita, hoy en día, si usted trata mal a un perro, ¿verdad? Y lo denuncia, le meten un ticket, ¿verdad? Lo castigan. Y a ellos no les tenían ningún tipo de consideración ni de misericordia. ¿Saben por qué, hermanos? Por su desobediencia. Era nada más, únicamente la desobediencia, lo que trajo estas condiciones al pueblo de Israel. Porque vemos muchas advertencias que las bendiciones en Deuteronomio, hermano, vemos nosotros que las bendiciones de Dios son condicionales, ¿verdad? Hoy en día, pues es lo mismo, hermanos. Mire, vamos a Salmo 79, capítulo 1, para saber nosotros en qué tiempos estamos viviendo, amados de Dios, qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Es necesario echar un vistazo a la historia, ¿verdad? Por ahí dicen que quien no aprende de la historia está condenado a repetir la historia. No sé si usted ha entrado al Museo del Holocausto aquí en El Paso. ¿No han ido? Bueno, ahí hay un museo en El Paso, se llama el Museo del Holocausto, y ahí dice una leyenda: el que no sabe de la historia está condenado a repetir la historia. 79:1 Salmo. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. ¿Quién era su heredad? Israel. Han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Su restauración, hermanos, después de haberla reducido a escombros por el general Tito, el general Tito incendia allá, aquel lugar de Roma, y le echa la culpa a los judíos, ¿verdad? Y aquí la escritura dice: han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. La restauración de Jerusalén, hermanos, cuando hace la promesa, la profecía, el Señor, que dice: nacerá una nación en un solo día, dará a luz esta restauración. Por eso vemos la profecía de Ezequiel, que le dice: profetiza al valle de los huesos secos. ¿Sí la ha leído, verdad? Sí. Y dile de los 4 vientos, y le da órdenes, ¿verdad?, a los huesos que se vuelvan a ordenar. Esta restauración, hermanos, se produce en 1948, el 14 de mayo. El 14 de mayo, en un solo día, se declara y se establece una vez más Israel como una nación. En un solo día se cumple la profecía que dijo: nacerá en un solo día, dará a luz una nación. Ahí es donde se cumple la escritura. Pero así como surge, hermanos, nuevamente Jerusalén, después de haber sido destruida, también, hermanos, surge y surgirá el Imperio Romano nuevamente. No sé qué tan informado usted esté en las noticias, pero nuevamente surgirá antes de Cristo.
antes de la venida. El profeta Daniel interpretó esto, hermanos, en un sueño del rey Nabucodonosor. Si ha leído esa historia, ¿verdad? La estatua de esa gran figura, en el cual vio una gran imagen representativa de 4 reinos que dominarán el Medio Oriente, hermanos. Y es lo que ahorita se está gestando. Daniel capítulo 2. Vuelvo a repetir, es importante, hermanos, saber las condiciones en las cuales se encontraban las 7 iglesias del Apocalipsis. Las hemos leído. Y sabe que son las diferentes etapas por las cuales ha pasado la iglesia y por las cuales ahorita nosotros estamos en esa etapa. O sea, muestran el carácter, muestran la espiritualidad y muestran la condición de la iglesia en el transcurso de los diferentes periodos, de los diferentes años. Ahí lo representan en las 7 iglesias del Apocalipsis. Y nosotros, para poder constatar bien acerca de esto, hermanos, pues vaya a la historia, vaya a la Biblia, y usted mismo, ¿verdad?, puede constatar lo que estamos oyendo en esta mañana. Usted mismo se puede confirmar, usted mismo puede constatar ello, de que esto ya estaba escrito, hermanos. Vemos, hermanos, que me llegó un mensaje por ahí de que 229 misioneros iban a ser, o no sé si ya fueron sacrificados. 229 misioneros están condenados a morir únicamente porque son predicadores de Cristo. Apocalipsis dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, no vengarás la sangre de tus santos? Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios permite tanta injusticia? Y el Señor responde: espérate, porque aún no ha llegado el número de tus consiervos. Muchas veces nosotros, con buenas intenciones, ¿verdad?, queremos detener el plan de Dios, pero Dios, hermanos, ya tiene un plan establecido. Y muchas veces peleamos contra los designios de Dios. ¿Sí se ha encontrado peleando contra Dios? La mayoría de nosotros peleamos contra Dios por cosas que nos parecen injustas, pero el único justo es Dios, y Él sabe por qué hace las cosas, por qué permitió, hermanos, que tanta gente muriera. Al leer nosotros las últimas epístolas y el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos entremezclados luz y sombra. Por eso les dije, estamos en una etapa de una lucha entre la luz y las tinieblas. En el relato de las 7 iglesias, hermanos, usted va a ver las normas de carácter moral que eran muy elevadas, pero el tono de la vida espiritual, hermanos, había un contraste muy significativo. Era muy inferior a lo que ellos decían que eran. Muchas de las veces nosotros pretendemos, ¿verdad?, ser muy correctos, íntegros, pero hermanos, puede ser que en nuestra vida interior realmente no sea esa la condición. Y esto, hermanos, esto es triste. Pero la iglesia primitiva, hermanos, era fuerte, era activa. La iglesia apostólica se levantaba a dominar en todos los ámbitos, prevalecía. Antes de entrar a los periodos de la iglesia perseguida por el Imperio Romano, veremos lo que dicen las Escrituras al respecto, y se ha conocido, hermanos, ampliamente, que ya volviendo al sueño de Nabucodonosor, que el 4.º reino es el Imperio Romano. Las profecías lo dicen, en su última fase,
los que peleaban contra los cristianos, contra el pueblo de Dios, resurgirá una vez más. Los pies y los dedos de los pies de esta estatua son lo que es el Imperio Romano, compuesta de una mezcla quebradiza de hierro y de barro, ¿verdad que sí dice la Biblia? Esta fase o este resurgimiento, hermanos, que aparecerá en los tiempos del fin y tendrá nexos con el Imperio Romano, será una federación, hermanos, de 10 reyes que se ha de integrar antes del regreso de Jesucristo a la tierra. Daniel capítulo 2, verso 40-45. Apúntelo, hermano. Apúntelo para que usted mismo vea, por favor. Y Daniel capítulo 7. Vemos también la guerra de Ezequiel capítulo 38. Estamos a punto de entrar a esta guerra del capítulo 38 de Ezequiel, hermanos. Tenemos que entender qué días estamos viviendo. Daniel capítulo 2, verso 40-45 y Daniel capítulo 7. Los 4 imperios que representan como 4 bestias. Los 10 cuernos de la cuarta bestia simbolizan 10 resurgimientos del Imperio Romano. De estos 9, hermanos, de estos 9 ya han ocurrido en Europa. Muchos desconocemos esto porque estamos entretenidos viendo Caso Cerrado. Amén. Amén, dice el hermano. Para la gloria de Dios. El cuerno pequeño se refiere al papel dominante que ha cumplido y seguirá cumpliendo cierta organización religiosa, la Iglesia Romana. En las versiones resucitadas del Imperio Romano, a la luz de estas antiguas profecías bíblicas, es extraordinario, hermanos, ver lo que está ocurriendo en el continente europeo delante de nuestros ojos. Y aún así, hermanos, no saber identificar los tiempos que estamos viviendo. ¿Me lo cree? Los líderes europeos no ocultan sus vínculos con el legado del Imperio Romano. Ellos lo dan a conocer, ellos lo sacan en las noticias. Los pontífices romanos han promovido una Europa unida. Así como en la Edad Media los pontífices coronaban y celebraban alianzas con los emperadores del Sacro Imperio Romano, asimismo hoy en día se está dando la misma situación. Ustedes han escuchado seguramente respecto al ecumenismo, ¿verdad? El ecumenismo es la unión de todas las religiones, donde reinará, donde una sola moneda, una sola religión, y vendrá una persecución a la iglesia y vendrá una cosecha de almas también para el reino de Dios. Y esta lucha, hermanos, nosotros, quiera Dios que entiendamos, vuelvo a repetir, que estamos viviendo realmente tiempos difíciles, hermanos. Estamos viviendo tiempos en los cuales necesitamos luchar por nosotros mismos, hermanos. Necesitamos luchar y pelear por nuestras familias, por nuestros hijos. Poderle poner más atención a las cosas que son importantes, hermanos, y poder ser hallados dignos de Dios, poder ser hallados en luz y no en tinieblas. Amén. Oramos a Dios, pues, hermanos, para que nos abra el entendimiento y poder ver lo que está sucediendo alrededor del mundo y darnos cuenta que no son más que las profecías que ya se habían escrito muchos siglos atrás, y que tomemos en serio la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, no falla, no miente, hermanos. Y muchos aún todavía seguimos jugando a la iglesia. Muchos aún en día, ¿verdad?, seguimos ignorando al predicador, torciendo la boca, masticando nuestro chicle. Salimos, hermanos, salimos de las puertas y no sabemos
si pudiésemos fallecer en un accidente. Salimos a nuestro trabajo y no sabemos si vamos a volver. Estamos peleados con nuestra familia, con nuestros hermanos. El enemigo nos está persiguiendo, hermano, nos quiere destruir y nosotros mismos nos estamos destruyendo. Aprendamos de la historia. Póngase sobre sus pies, amado de Dios. Y Dios nos dé entendimiento. Cualquier detalle, hermanos, cualquier situación, cualquier cosita puede venir y perturbar nuestra relación. Dice por ahí un proverbio que la blanda respuesta aplaca la ira. Ahorita salimos bien contentos de la casa y una cosa así insignificante, hermanos, nos peleamos mi esposa y yo. ¿Usted se pelea con su esposa? Ah, entonces no soy extraterrestre, no soy marciano, yo también. Y me doy cuenta y digo, no hay al enemigo cómo meter su cuchara. Bueno, en fin, Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos tienes aquí con un propósito, Padre. Ayúdanos a identificar, Señor, los tiempos. Cuando vemos, Señor, los arreboles, el cielo, las nubes, nos damos cuenta que va a llover. Pero vemos, Señor, las señales y no nos damos cuenta que tú vienes por nosotros. Porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero nosotros te predicamos a ti, Cristo de la gloria, resucitado de entre los muertos. Ayúdanos, Padre, a poder vivir en paz, quieta y reposadamente, para así cumplir tu voluntad y no estar, Señor, en fuego cruzado contra nuestros hermanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El Señor le bendiga, hermanos. Chest.